Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de el podcast de las ventas de Convoyai. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Ernest, socio, director, CEO del holding de Núcleo. Correcto. Bienvenido, Ernest. Muchas gracias, Ignacio. Oye, hoy tú has tenido una trayectoria profesional tremenda, ¿no? Has pasado por... Soy viejo. Soy viejo también. Pero la carrera es brutal. Hoy me gustaría enfocarme sobre todo en ventas, ¿no? Vale. Y me gustaría saber, oye, ¿cómo empezaste tú en el mundo de las ventas? Pues, a ver, yo creo que en casi todos los puestos en los que he estado me ha tocado vender, ¿no? Y al final vendes. Pues mira, yo creo que mi primera toma de contacto con las ventas, ostras, me voy a retroceder. Primero fue venderme a mí mismo, ¿no? Es decir, para que me contrataran en mi primer trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que había vendido, yo qué sé, de todo. Es decir, bueno, no sé, había impulsado cositas de ventas entre amigos y tal, eso sí, ya más cómico, ¿no? En su día, ¿no? Recuerdo, ostras, los trapicheos con los juegos en su día. O sea, eras de los de Sí, trapicheo, de era sacar tremendo, me margen. encantaba. Grabamos cintas en su día, tal y cual. Y bueno, me acuerdo que éramos pequeñajos, ¿eh? Es decir, pero eso es divertido. Y bueno, supongo que la primera... ¿Pero qué hacíais? ¿Grababais Bueno, cintas? sí, los juegos, bueno, pirateábamos juegos, ¿no? Ahora lo digo, ya Bueno. no me pueden meter en la cárcel, supongo, porque Habrá prescrito. habrá prescrito el delito, pero supongo, pero en su día, yo qué sé, pues juegos de la época, pues los pirateábamos y Bueno. luego los vendíamos entre los colegas y tal igual. Entonces yo creo que esa fue el primer contacto con las ventas como tal. Luego en la primera empresa que monté, que ahí sí que ya puedo decir que tuve que montar un equipo de ventas y fue potente. Bueno, perdón, antes ya había vendido porque estaba en un puesto junior, en una parte de consultoría y tal, consultoría financiera, y ya me tocaba vender. Yo no trataba todavía con los clientes ni los key decision, obviamente, porque era un chaval, pero bueno, me tocaba participar en ponerlo bonito para que las cosas se vendieran. Y luego te diría, pues en la primera compañía que monté, ¿no? Pues que al final teníamos que vender nuestros productos y servicios, ¿no? Es decir, al final era una parte de ingeniería, una parte de red comercial, sobre todo, pues teníamos un equipo comercial, sobre todo de canales de distribución, de telecomunicaciones, vendíamos pues, a proyectos de interconexión a empresas, etcétera. Pues eso fue una buena escuela. La primera empresa que montaste, cuéntanos un poco Eh, más, porque ahí el primer vendedor fuiste tú, entonces, Bueno, te he de claramente. decir que no. ¿No? Aquí ¿Vale? yo hice una cosa, a ver, yo sabía que no sabía tanto del sector y entonces contraté bueno, de hecho, monté la empresa con una persona que conocía muy bien el sector de las telecomunicaciones. Yo venía ya, pues más, lo que sabía era más del sector financiero y entonces, pues bueno, fiché a dos estrellas, ¿no? Una persona pues que llevaba toda la parte operacional del sector de las telecomunicaciones y que sabía pues cuáles eran los retos de la ingeniería, etcétera, y fiché a un comercial que me lo llevé de Telefónica en su día. Recuerdo que lo fui a fichar y le pagué el triple de lo que yo cobraba, Hostia. tal cual. Porque dije, a ver, hay que pasar por el aro, tienes que Vale. pagar. Y entonces yo creo que aprendí mucho de ese sector y de esa persona, ¿no? Porque fue interesante, ¿no? Tuve que pagarle mucho más porque era más senior, obviamente era una estrella, pero yo digo, o sales con un flagship o aquí no vas a hacerte un hueco, ¿no? Con estos grandes clientes. Y entonces, bueno, pues me ayudó mucho. Vale. ¿Y cómo absorbiste el conocimiento de esta persona? Bueno, a ver, lo que te das cuenta en el mundo de las ventas es que cada uno tiene su estilo, ¿no? Es decir, que al final, ahora mismo, está mucho más parametrizado todo. Es decir, se puede medir, no sé, vosotros mismos, ¿no? Es decir, sois capaces de acceder a un tipo de información que antes era mucho más laborioso, ¿no? Es decir, si querías, primero que no había redes sociales y por lo tanto era muy difícil llegar a la información del interlocutor, ¿no? Previamente, ¿no? No sabías con quién te ibas a encontrar, podías saberlo por referencias, podías asistir pues, a sitios previos, pero no sabías con quién ibas a negociar, ¿no? Y qué intereses podía tener o qué trayectoria tenía, etcétera, ¿no? Hasta que no te ponías cara a cara, ¿no? Con lo cual yo creo que el proceso de la venta en ese momento pues era más artístico, ¿no? Tenía un componente personal muy grande, ¿no? Y tenías que llegar, ¿no? Al pain de la otra persona y claro, cómo llegar sin información previa, pues claro, era descubrir un melón, ¿no? Y bueno,
pues yo creo que absorbí cosas interesantes, sobre todo bueno, a medida que fuimos creciendo en el equipo comercial, pues yo ahí estaba viendo y la verdad es que se me dio bien. Es algo que siempre me ha gustado, porque creo que vender es importantísimo, porque si no vendes no tienes negocio. Pero aprendí diferentes estilos, ¿no? Y creo que fui forjando el mío propio, pues bueno, cogiendo un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allá, ¿no? Más lo que intuito personaje tienes, ¿no? De tuyo, ¿no? De tu personalidad y cómo eres y bueno. Bueno, lo que veías que te había funcionado vendiendo juegos, ¿no? De repente es, hostia, esto me lo puedo llevar a la vida profesional, tal, no sé qué. Tal cual. Y de la persona esta, por ejemplo, que dices, hostia, le pagué 3 veces más, ¿no? O sea, que aquí había un willing to pay Sí. y por lo que dices, oye, con un ROI positivo, ¿no? No, fue tremendo. No lo volvería a hacer. Lo sin volverías duda. a hacer, vale. A la hora de contratar a esta persona, 3 cosas que tú miraras que dijeras, estos fueron los 3 checks por los que dije, Sí. le pago el triple. Bueno, para mí que tenía acceso a una base de clientes y una experiencia que yo no tenía, Vale. obviamente, ¿no? Y por lo tanto, de ahí ya partíamos de un bueno, un willing to pay por narices, ¿vale? Si querías llegar ahí, tenías que estar a su nivel. 2, pues bueno, por la trayectoria que tenía, me parecía que era una persona que tenía ganas de impulsar y de hacer algo nuevo, porque al final estaba en una compañía muy grande y donde tenía, pues, bueno, pues no destacaba tanto, destacaba, pero claro, no podía destacar podía dentro de brillar. una gran compañía, y en una empresa pequeña pues podía ser el cabeza de lanza, ¿no? Entonces la idea era que se convirtiera en el primer director comercial, ¿no? que teníamos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, bajó mucho al barro y eso también me gustó, ¿no? Es decir, una persona que entendía que para llegar arriba, aunque ya lo podrían haber fichado en otro sitio ya en esa posición, pero él entendía pues que allí éramos una empresa minúscula, en ese momento éramos 3 y por lo tanto no estábamos para crear jerarquías, ¿no? En ese momento, y se trataba pues de bajar al barro y trabajar para luego construirte el equipo, ¿no? Y así lo hizo, desde luego, así lo hizo, y bueno, desde luego duró bastante tiempo con nosotros, creo que estuvo cerca de 2, 3 años, pero bueno, luego pues emprendió Vale. y bueno, pues, O sea, luego dijo, oye, voy a montar yo mi claro, chiringo. es decir, al y- final también aprendió Claro, de nosotros y aprendió claro, la parte más tal. Y bueno, ahí fue un quid pro quo, ¿no? Es decir, nos claro. ayudamos mutuamente y yo guardo un buen recuerdo de esa situación. O sea, que si lo tuviéramos que resumir en 3 habilidades, ¿no? Un poco por lo que me has dicho, es cartera. Oye, Bueno, vengo ya con una experiencia, cartera, sí, claro. experiencia, ¿no? Humildad, Humildad. por bajar al barro y decir, oye, a mí no se me caen los anillos, tal cual. Y la posibilidad de tener un buen career path, ¿no? Claro, claro. De poder crecer, ¿no? Entonces, creo que es guay, ¿no? Para la audiencia, para todos estos que nos están Sí. escuchando, decir, oye, si soy un emprendedor que tengo las ganas, tal, no sé qué, pero me falta el conocimiento, hostia, igual me sale a cuenta pagarle a un tío que pueda tener estas 3 Yo creo que esto en todas las características. posiciones, Ignacio. Es decir, al final puede ser en ventas o puede ser en cualquier sector, ¿no? Es decir, Sí. al final depende qué es un coste. Puede ser un coste o una inversión, depende del ROI, ¿no? Depende muchísimo de lo que esperes obtener de ello, ¿no? Si fichar a una persona con un talento importante, pero cuidado, es decir, que pueda tener fit en la empresa, porque claro, fichar a un gran figura que espere algo que no le vas a poder dar en Ya. tu propia compañía, pues también va a ser un desastre, ¿no? Tienes que entender un poco el journey, ¿no? de esa persona, ¿no? Y porque aquí creo que se abre un buen melón, ¿no? Un buen debate, que es, ostras, hay muchas empresas que hacen justo lo contrario, o sea, que hacen justo lo contrario, ¿no? Que crean escuelas de ventas, Sí, ¿no? Fichando a gente junior y, oye, sí. que exploten dentro, ¿no? ¿Cuándo recomendarías la praxis más junior y cuándo más la Cuando praxis tienes más la junior? base sólida montada arriba. Es decir, ¿Vale? a ver, la base junior es importante. Así lo hicimos. Es decir, en su día, te hablo de hace muchos años, de la primera compañía, pero recuerdo que acabamos teniendo un equipo comercial muy grande. Es decir, fuimos, no sé, acabamos teniendo casi 40 personas en el equipo comercial y era una compañía de 120 personas. Es decir, que fue bastante heavy el impacto de los key accounts, ¿no? Y la gente que llevaba cuentas, ¿no? Creo que montar una base junior o crear escuela, sí, pero cuando ya has creado esa escuela o has creado ese método, ¿no? Al final, si dejas impulsarte por los juniors, que está muy bien, es decir, pero claro, o lo documentas todo muy bien o difícilmente vas a adquirir best practices, ¿no? De ahí, ¿no? Es decir, al final tienes que crear un método y el método, oye, lo puede crear la dirección comercial o la dirección de ventas o el Chief Sales Officer o el CEO o los fundadores, me da igual. Es decir, los promotores de un negocio son los que tienen que crear la estructura de venta del producto, tienen que entenderlo y luego, pues,
de abajo el bottom-up, ¿no? Es lo que tiene que empujar. Muy bien. Vale, entonces, oye, creaste esta empresa, Sí. ¿no? ¿Qué ocurrió después? Muchas cosas. Bueno, esta primera empresa era una empresa que se convirtió en un pequeño grupito de compañías, todas relacionadas con las telecomunicaciones y los servicios informáticos. Bueno, pues básicamente trabajamos para grandes operadores de telecomunicaciones, implementando desde soluciones comerciales hasta productos de ingeniería, instalaciones, de todo, ¿no? Es decir, teníamos diferentes ramas. Y bueno, pues esta empresa duró bastantes años. En el 2007, eso te hablo del 1999, es decir, ha llovido. En el 2007, 8 años después, montamos V1 Telecom, que era el primer operador virtual cloud, ¿no? que se nos ocurrió en esa época, pues adquiriendo una parte de cartera SMI a British Telecom. Te hablo de... Ha llovido mucho, ¿eh? Y entonces, bueno, acabamos vendiendo una división, bueno, dos empresas del primer grupo, las vendimos a un operador y las otras dos, digamos, que quedaban, las aunamos dentro del nuevo proyecto, ¿no? Y ese spin-off que acabó siendo un nuevo proyecto, ahí nos pegamos una leche tremenda al cabo de 5 años. Duró 5 años, pero no, nos pegamos una leche que lo acabamos teniendo que vender lo tuvimos que acabar vendiendo a nuestro primer competidor. Bueno, fue una experiencia también dura, ¿no? Comercialmente te he de decir que íbamos muy bien, es decir, éramos buenos, muy buenos, pero necesitábamos tener más fuerza y nuestro competidor tenía más fuerza que nosotros y tenía más capital. Y bueno, y aparte de problemas de governance, etcétera, que nos encontramos y que aprendí un montón ya a nivel de gestión de empresas, pues ahí fue cuando, bueno, pues el modelo se internacionalizó. Fue un proyecto muy interesante, la verdad. Has dicho un montón de aprendizajes, tal. Me gustaría que nos dijeras el aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es saber lo que duele tener tu primer fracaso empresarial. Es decir, ¿Vale? Pero porque... ¿cuál fue el aprendizaje más que podrías compartir con la audiencia en plan, hostia, Bueno, yo creo esto... que el aprendizaje sobre todo es pues, fijar muy bien las reglas de juego con los socios, es decir, tener muy claro cuál era el roadmap para saber poder crecer y qué se iba a necesitar para ese entorno competitivo. Es decir, igual nosotros subestimamos o sobreestimamos nuestra capacidad de crecimiento comercial y subestimamos la necesidad de tener un plan estratégico más a largo y tener más capital y por lo tanto poder desarrollarnos mejor. También es cierto que subestimamos una parte tecnológica, es decir, claro, te hablo era un modelo cloud y en ese momento habían verdaderos problemas de interconexión, es decir, nosotros habíamos sacado una tecnología que reducía las latencias y nos conectaba, podíamos conectar sedes internacionales, etcétera, y era algo absolutamente magnífico, pero claro, hoy parece una chorrada, porque hoy ya lo das por hecho, porque ya no te hablo ni de la fibra. El ADSL era una quimera en ese momento que tenía que funcionar bien en según qué sitios, ¿no? Y las conexiones de fibra óptica eran muy complejas y muy costosas, ¿no? Entonces también, claro, el entorno de mercado donde tú tienes un producto, igual llegamos... Te diría, el time to market fue un aprendizaje, es decir, igual el tema del time to market fue importante, time to market versus capital necesario, es decir, y luego alineación de socios, ¿no? Habían socios que no querían dejar entrar a ciertos fondos de capital riesgo, no veían con buenos ojos la dilución de capital y eso para mí pues fue una comprensión muy rápida, ¿no? de entender que si un modelo tiene que crecer vas a necesitar capital y te tienes que apoyar en inversores y si quieres capturar cuota y lo otro es un modelo pues más de bootstrap que está muy bien, que era lo que había sido antes nuestro negocio anterior y que había crecido hasta ser una empresa pues significativa, ¿no? Pero que te habías apalancado en otros recursos. Yo creo que aprendí mucho de esto, ¿no? Time to market, financiación, governance, vamos, fue una lección importante y luego frustración. Claro, Eso porque es ahí muy tu importante. frustración venía, ¿no? Por lo que me estás contando, corrígeme Sí, si sí, me equivoco, adelante. pero me puedo poner en tu piel de decir, hostia, yo veo muy claro que necesito esto para llegar aquí, Pero no puedes. pero si mis colegas no dan el visto bueno, nos vamos a quedar aquí y luego vamos a bajar hasta ahí, Sí, por ejemplo. ya no es la culpa de los No, demás, no, no es la culpa de los es más demás, un tema de era el visión, ¿no? entorno, era un tema de visión y de estrategias, ¿no? Habían inversores en el proyecto y socios fundadores del proyecto pues, que querían un tipo de proyecto y habían otros pues, que veíamos otro tipo de proyecto. La cuestión es que no puedo decir quiénes de los dos teníamos la razón, es decir, yo voy a defender la mía, pero al final lo que está claro es que la inacción hacia un lado o hacia otro produce fracaso, ¿no? Es así. Hostia, interesante. Interesante. ¿Y esto cómo lo
O sea, en el tema de si lo llevamos a las ventas, por ejemplo, ¿no? Que al final siempre tenemos un plan estratégico, ¿no? De decir, hostia, tenemos, me lo invento, ¿no? Un funnel típico, ¿no? Oye, tenemos tantos leads con esta conversión, este precio medio, Claro, tal cual, vamos a llegar aquí, oye, contrato a 20 tíos más que seguro que llego ahí, ¿no? claro. Claro, con Este aprendizaje... es el wishful thinking, ¿no? Claro, A ver, tienes que hacerlo, porque tienes que partir de una hipótesis. Si tú no vale, partes de una hipótesis, pues déjalo, ya no lo intentes, ¿sabes? Es claro. decir, esperar que te llamen los clientes a la puerta y quiero comprarte, eso no pasa, ¿no? Entonces, pienso que es importante trazar un plan y luego, evidentemente, pues analizar muy bien las desviaciones, el por qué se dan, cómo se dan y corregirlas en la medida que se pueda, ¿no? Es decir, y ser muy proactivo en la corrección del plan, ¿no? Pero si no te marcas un plan de ventas, Sí. es imposible, a ver, Y en ese tienes que sentido, atreverte, ¿no? claro, y en ese sentido para ti también podría ser, ¿no? O sea, también lo que veo también como un posible aprendizaje es, vale, yo tengo mi plan estrella, ¿no? El plan al que Claro, quiero hacer, pero luego pueden ocurrir varias hipótesis, ¿no? claro. Y tener muy claro y ser como muy transparente con el equipo de, oye, este plan perfecto, todos ganamos, todo de puta madre, va fenomenal. Oye, si llegamos a esta hipótesis, hostia, va a pasar esto, si llegamos a esta hipótesis o no. Pero yo creo que eso es intrínseco. Fíjate, claro, pero ahí entra ya la personalidad del comercial. Es decir, cuando hablas con equipos de ventas, ¿no? Con gente de ventas, a ver, siempre hay esa sensación de la zanahoria, ¿no? Por delante, de la tensión, la presión, tal. Claro, si te centras en lo negativo, en un escenario que todos saben, es decir, claro, si la empresa no vende y no se llegan a los objetivos, pues algo va a pasar. Claro, alguien va a salir. Va a haber recortes, no vamos a cobrar variables, no vamos a cobrar el bonus. Es normal, es decir, eso yo creo que es intrínseco. Entonces tampoco hay que ser iluso de siempre tirar, tirar, tirar. Es decir, hay que solidificar, hay que tensar la realidad, hay que felicitar, porque al igual, pero también hay que decir las cosas malas. Es decir, yo creo que al igual que hay que felicitar, hay que decir las cosas negativas, pero desde una perspectiva constructiva, no para pegarle broncas a la gente para desahogarte, ¿sabes? Es decir, eso no funciona, ¿no? Se trata de transmitir. Y yo recuerdo que había sido una persona muy rígida con esto, ¿no? Es decir, era muy duro con ciertos fracasos, ¿no? Y le metía mucha caña a los equipos, mucha caña. Pero bueno, al mismo tiempo también creo que en cierto modo sabía recompensar, ¿no? Es decir, compensar esa presión o ese extra push que le das al equipo, pues para que se sientan recompensados y digan, oye, pues agradéceme que te haya estado aquí detrás todo el día, ¿no? Porque al final, oye, pues lo que igual no dabas por hecho, pues te has llevado un bonus de maravilla, ¿no? Y eso satisface, ¿no? Sí, al final que no son, o sea, a la gente le tienes que saber decir las cosas malas, ¿no? Sí, Generar esos momentos de conflicto para que luego también se genere más respeto correcto. y venga más transparencia. Conflicto bien llevado, ¿eh? Es decir, yo creo que las cosas negativas hay que saberlas decir, porque si no también la gente trabaja, se cree Sí, que está trabajando de una manera positiva. Claro, si tú no claro. corriges, claro, claro, yo voy haciendo y yo creo que voy por el buen camino. Si tú no me dices que por aquí no, pues yo seguiré pensando que por aquí sí, ¿no? Y bueno, es el día a día. Ahora, mucha gente confunde la corrección o la crítica constructiva o tal con sencillamente desahogar las frustraciones con el equipo, ¿no? Y eso tampoco en absoluto es positivo, vamos, para nada. Es decir, hay que tener mucho respeto por la gente que te empuja desde abajo y que hace que el día a día de la empresa funcione, ¿no? Es así. Totalmente. Y ahí, ¿cómo continúa la carrera de Ernest? Hostia. Pues ahí continúa que vendemos, ese movimiento es muy divertido en mi carrera. Es decir, ahí continúa que yo ya venía, bueno, había empezado a hacer inversiones, pero en el mundo de Internet, que era bastante, bueno, pues todavía no había mucho, no habían fondos de capital riesgo apenas, estaba Inverready, High Growth, había, sí, me acuerdo de 2 o 3, pero es que habían muy pocos fondos en Barcelona concretamente. Y luego en Madrid pues era más private equity, que había capital privado y tal. Y entonces, bueno, pues yo había empezado a hacer algunas inversioncillas pues en startups, tal. Me gustaba mucho, ¿sabes? Porque me gustaba el mundo de la empresa y me encantaba el mundo de la inversión. Y aparte, pues siempre he tenido esa base pues más económica financiera que me ha gustado mucho. Y bueno, pues como me pegué la santa leche al cierre para mí, ¿no? Me quedé bastante tocado, pues me salió una oportunidad totalmente antagónica a lo que venía haciendo. Pero paso de las telecomunicaciones a, bueno,
La parte de money sí que la había llevado porque había hecho bastante money en las empresas previas y había estado en contacto con diferentes fondos, pero entonces un grupo inversor me contactó para llevar una operación muy compleja, que era sacar a una compañía aérea de un problema financiero enorme y fusionarla con otra compañía adquiriendo un volumen de aeronaves, etcétera, hacerla más grande pero salir de concurso y en Brasil. Y aquí me tienes que estaba tan quemado en ese momento que digo, pues me voy para allá a llevar la operación porque me hace verdadera ilusión cambiar de aires, ¿no? Y Vale. estuve 2 años en Brasil haciendo eso. Y, Tela. y de ahí, ¿qué salió? Bueno, de ahí salieron cosas muy divertidas. De ahí pues salió que conseguimos, bueno, primero yo creo que, bueno, te hablo de aprendizajes más de gestión de empresa, ¿no? Pero fue bueno, ¿no? Que cuando, esta famosa frase de cuando le debes 1 millón al banco tienes un problema y cuando le debes 100 el problema es del banco, Exacto. pues lo vi ahí. Es Vale, decir, yo no lo había visto, yo había visto el otro lado, ¿sabes? De vale. que si tenías una deuda de tal con el banco ibas así. No, de verdad, que te venía a visitar el presidente de un banco con su helicóptero, tal cual, ¿eh? Es decir, de ciencia ficción, y te ibas el fin de semana con él, pero claro, le debías 50 millones, tenías en riesgo 50 millones de dólares, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, claro, el banquero se aseguraba de que si tenía una opción de cobrar, pues te tratara bien, ¿no? Entonces, Claro. oye, era impresionante, ¿no? Entonces ves la otra perspectiva, ¿no? De la dimensión grande, claro, una empresa mucho más grande y una empresa con problemas. Entonces, ¿qué aprendí ahí o qué pasó? Pues pasó que sacamos la empresa de concurso, que fue la primera empresa que pasó, que no entró en concurso de acreedores, junto con Deloitte y tal, era en Sao Paulo, año 2013 creo que fue, 2012-2013. Y salió y no entró en concurso de milagro, vamos, hicimos maravillas. Ahí para ello tuvimos que conseguir un aumento de la flota. Para el aumento de la flota tuvimos que convencer, y eso es una venta, tuvimos que convencer a las empresas de leasing, sobre todo de leasing aeronáutico, para que nos diera financiación y pudiéramos comprar una opción de, bueno, hacer una compra de 20 aeronaves, ¿no? Que era una compra una opción de compra de 400 millones de euros en ese momento, ¿no? Porque eran aviones de hélices de estos ATRs y Vale. entonces hicimos una operación de compra de 20 aviones en Le Bourget en el año 2013, que fue, bueno, pero eso ¿Cómo? O sea, fue esta la es la leche. venta, ¿no? Pues la venta es conseguir que sin un duro, porque no Vale. teníamos un duro en esa compañía, que con el apoyo de una gran compañía, los lessors te prestaran el capital y encima convencieras a ATR, que es una compañía Airbus, que te vendiera los aviones, ¿no? Es decir, y que pudieras cerrar ese acuerdo para convencer a todos los accionistas y luego a todos los financieros que tenías ahí detrás, pues para que vieran que la compañía tenía continuidad, ¿no? Y eso fue divertidísimo. Y la ¿Cómo operación, empieza este proceso? O sea, vamos a desgranarlo. O pues sea, el primera proceso es llamada complejo. telefónica. ¿Quién Mira, la esto hace? nunca O lo he sea, contado, ¿eh? Es decir, y la verdad, ahora ya han pasado 10 años y la vale. compañía sigue viva y yo me marché y guardo buenos amigos, ¿no? Hubo problemas después, etcétera, porque también no todo sale tan bonito, ¿no? Pero bueno, hubo un inversor que causó un cisma ahí dentro tremendo, que al final había prometido pues ir con un capital y luego no fue, etcétera, y se originó una serie de problemas. ¿Cómo fue? Pues fue que me voy para allá, bueno, me ofrecen esto, voy para allá a mirarlo, tal y cual. Bueno, primero de todo, voy, lo veo y digo, no tengo ni puñetera idea del mundo de aviación. Esa fue la primera. Entonces me mandan a Stanford a hacer un programa de dirección, una MP, en gestión bueno, de management, pero orientado a compañías aeronáuticas, ¿no? Y dije, bueno, pues habrá que aprender, ¿no? En su día hice un máster en dirección de telecomunicaciones porque tampoco tenía ni puta idea. Mi carrera ha sido como así muy bien, luego te contaré otra que me falta la tercera. Y entonces, pues nada, me aparezco allí y me encuentro un pollo pues de narices, ¿no? Veo que, yo qué sé, pues que para operar un avión se necesitaban, yo qué sé, 3 veces más personas que las que se necesitan en España, que tampoco somos el colmo de la productividad. Me doy cuenta, pues no sé, ¿no? Que en otro país, que de repente para negociar una ruta aérea, pues te tienes que sentar con el ministro de la aviación. Y yo pensaba que era un director general de la aviación civil. Pues no, pues había ministro de la aviación, ¿sabes? Ahí tenían ministro para todo. Yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues llegué allí, contratamos una consultora muy potente en Sao Paulo,
que llevaba toda la parte financiera, nos daba apoyo y nos daba todo el plan, ¿no? Y trabajamos mucho con ellos, ¿no? Trabajamos sobre todo pues, a 4 bandas. Trabajamos con los lessors, con los fabricantes, la autoridad civil de aviación y tal, bueno, con los acreedores. Y luego con los que hacían el master plan, ¿no? Que estábamos pues cada día encerrados. Yo estaba 3 semanas en Sao Paulo, 1 semana en Barcelona, 3 semanas en Sao Paulo, 1 semana en Barcelona. Y estábamos encerrados diseñando cómo sacar eso adelante, ¿no? Y fue espectacular. La verdad es que yo para mí fue una de las Vale. experiencias más curiosas de mi vida. ¿Y cómo sale Ernest de, oye, estoy diseñando, ¿no? Estoy haciendo todos mis números, todos mis cálculos, tal, no sé qué, los inversores, ¿no? Metiéndose, o sea, yo ahora mismo os estoy imaginando rollo pizarras, ¿no? Era así, Y ir pizarras atando y Excel cabos, y tal, no sé venga. qué, tal, cual, rollo película de policías. Pero y el momento en que, claro, al final alguien tiene que descolgar el teléfono y convencer a alguien de que, ¿vale? Hay ¿Cómo una fue ahí? particularidad y es que los brasileños, a ver, aunque en el mundo aeronáutico hablan inglés, pero no lo hablan muy bien. Y entonces, al final, al que le tocaba era a mí. Y tampoco es que hable el inglés muy perfecto, pero bueno, lo hablo bastante bien. Y me tocó negociar toda la operación. Me tocó ir a Toulouse, me tocó ir a Los Ángeles, bueno, estábamos a 2 bandas, ¿no? Y entonces, pues bueno, logramos esa operación. La verdad es que logramos esa operación y fue una auténtica maravilla. Vale, pero cuéntanos, oye, tú descuelgas la primera vez que tienes que hacer la llamada, ¿no? Que dices, Bueno, hostia, ahora le hay tengo que... comunicaciones previas, yo qué sé, Vale. pues manda un correo primero una persona yo qué sé, de relaciones comerciales o de relaciones institucionales. Claro, estas compañías tienen muchos departamentos, entonces Claro. tal, y montar primero una reunión o viene una persona, lo invitas a que venga, haces un poco de hospitality. Claro, es una venta más elaborada, ¿no? Tienes que, oye, pues primero que vean lo que tienes, que les explicas un poco el plan que tienes, cómo lo ven, entonces tienes que escuchar receptividad y ver que hay disponibilidad, entonces das un poco de margen, luego vuelves como una pesca de arrastre, ¿no? Como si estuvieras ahí, venga, tal, y luego ya un montón de... Y entonces, bueno, claro, luego viene el follón, porque a la que consigues más o menos un go y dices, va, pues esto va a fructiferar. Luego, claro, luego viene toda la documentación y toda la due diligence legal y tal, y del proyecto, porque claro, son proyectos muy grandes y no se acaban una venta. Venga, va, te compro venga, un No, no, ordenador. No, claro. Ahí has de hacer un juego político tremendo, ¿no? y durante ese tiempo, pues entonces surgen problemas, porque siempre surgen muchos problemas y yo siempre digo que la postventa a veces es más difícil que la venta, porque la venta es muy fácil, es decir, al final la venta es, oye, el willingness to buy de la otra persona, ¿no? Y el willingness to sell, ¿no? Tuyo, ¿no? Y al final lo que tienes es el punto de encuentro, ¿no? El BATNA, ¿no? El punto de equilibrio, negocias, tal, para aquí, para allá, vale, muy bien, llegas al punto de equilibrio, eso cuesta mucho, pero puedes llegar. Pero una vez llegas, luego una venta tan elaborada, luego surgen infinidad de problemas, ¿no? Surge, bueno, que el financiador este ha fallado, ¿no? Que el otro tal, que yo qué sé, que hay un problema técnico con uno de los aviones y no sé qué, y esto nos retrasa, yo qué sé, habían 1000 historias, ¿no? Y claro, ahí había pues un comité de dirección donde habían muchos... bueno, todos los directores de todos los C-levels de la compañía, ¿no? Y bueno, pues al final yo estaba ahí, pues yo qué sé, haciendo que las cosas pasaran en un entorno que tampoco no era mi background profesional, ¿no? Que había aprendido bastante en muy corto plazo de tiempo, pero claro, no tenía una experiencia como había gente ahí que llevaba 20 años en el sector y que sabía un montón, ¿no? Es decir, y gracias a ellos, pues bueno, pues podías elaborar ese compelling pitch y negociar esas situaciones. ¿Y hay algún momento concreto de la venta donde Ernest dice, ¡buah! Lo tengo. Sí, Lo tengo. sí. Y cuéntanos, en plan, horas antes de que llegara ese momento. Bueno, ¿Sabes? horas antes estábamos acojonados porque no sabíamos si los señores de ATR, que era Airbus, nos iban a dar la... Claro, es que era una venta para que te vendieran. Claro, es que era complejo, ¿eh? Porque tú tenías que vender que tenías todo ese fuelle y que tenías el apoyo de los lessors y tal y cual y que podías hacer la operación y luego tenías que convencer al fabricante que tenía 1000 demandas y que tiene una producción limitada y por lo tanto pues tienes que comprar futuros, ¿no? Y recuerdo que fue pues, saliendo de Toulouse,
que conseguí en una comida de estas así muy institucional, que entrábamos, tienen hasta un comedor dentro de las fábricas estas de aviones y tal, es otro planeta, vamos, tiene un comedor con sus mayordomos, te sirven y tal, y estabas ahí. Y bueno, y al final, pues un señor, Filippo Bagnato, que era el presidente de ATR, pues dijo, vamos a hacer que esto pase, ¿no? Y bueno, salí de ahí, que recuerdo que volví a Barcelona en coche y estaba vamos. Toulouse, Barcelona en coche, música Sí, todo pero trapo. que estás ahí, que no te lo crees, ¿no? Y es bonito. Ese hype, ¿no?, que te da cuando consigues un buen deal, ¿no? Es una pasada. Y sobre todo si ves el trabajo previo, ¿no?, que se ha hecho y tal, ¿no? Luego, pues bueno, evidentemente las cosas, es lo que te digo, luego viene la postventa, ¿no? Yeah. Luego agárrate. Pero luego entramos en la postventa, ahora, en lo que es la venta, ¿no? Si de este proceso tuvieras que dar 3 consejos de toda esta experiencia, ¿cuáles serían? Bueno, céntrate mucho en las necesidades de los stakeholders, es decir, céntrate mucho en cómo unir las piezas, ¿no? De saber qué necesita qué cada persona, ¿no?, y cada empresa en este caso, y sobre todo las personas que lo dirigen, ¿no? Es decir, porque ahí pues hay personas intermedias que se quieren marcar un tanto, que quieren conseguir tal, que tienen un pain, hay otros que quieren salvar su empresa y otros que quieren colocar su capital, pero quieren... Entonces tienes que afinar. Es como coger una guitarra y afinar todas las cuerdas, ¿no?, y hacer que todas funcionen. Para mí eso es lo más importante. Sobre todo empatizar, escuchar mucho. Es decir, y sobre todo cuando estás que aunque te creas que sabes mucho de algo, no tienes ni idea. Es decir, porque al final es una industria y puede ser muy compleja y tú no sabes 100% cuál es el pain de la otra persona. Y bueno, yo creo que... Bueno, y sobre todo, pues hacer un sizing, ¿no?, de la operación, ¿no?, de saber, oye, realmente bajar las cosas al suelo, no fliparte, ¿no? Tampoco no creer que vas a conseguir algo muy grande. Y yo te hablo, en este caso fue una venta muy grande, ¿no? Pero claro, pero en las ventas pequeñas aplica igual, le quitas factores, ¿no?, y es lo mismo. Y para este nivel de complejidad, ¿hay alguna herramienta, algún truco, algún consejo que puedas dar? Porque claro, o sea, al final las conversiones de Enterprise siempre van a ser más bajitas que las ventas transaccionales. 100%. Y todo viene de la complejidad que tiene y del arte de poder hacer buena política, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y después de este éxito, alguna cosilla que dijeras, pues mira, este punto pudo ser decisor para que nos lleváramos el gato al agua. Hombre, yo es que en este caso concreto no veo un solo punto, porque al final no es una venta que se reduce a un winning point, ¿no? No hay un match ball y lo ganas, ¿no? O sea, sí que lo ganas en el match ball, pero el match ball es fruto de todo Del un partidazo esfuerzo. que te has pegado. Entonces, no hay una cosa que pondere por encima a la otra. Es decir, sí, bueno, las relaciones tal vez, es decir, te diría que el haber establecido una relación... los brasileños se movieron muy bien, es decir, lo hicieron bien, trajeron una persona neutral, es decir, que no estaba viciada por el sector, que tenía un buen discurso con los financieros y con el potencial fabricante. Entonces se alineó mucho, ¿sabes? Yo creo que el winning point es de ellos, ¿no? Es decir, previamente al montaje previo, ¿no? No me lo acredito yo, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí igual el winning point sería oye, si quieres hacer ventas enterprise, ¿no? Ten muy claro a quién vas a poner a hacer esas ventas enterprise 100%. y que sea, ¿no?, pues el perfil que necesitas 100%. a nivel de skills, de background, de 100%. visión, de todo. 100%. Bueno, guay. Ya hemos sacado un winning point. Bueno, yo diría que es ese, ¿no? Yo no Vale. me acredito ninguno directamente porque no creo que fuera solamente éxito mío, ¿no? Es decir, Vale. es un éxito colectivo totalmente, vamos, totalmente. Tuve la Perfecto. suerte de estar ahí, poner la rúbrica o empujar el boli, ¿no?, como digo yo, pero bueno, ya está. Ole. Y me comentabas que había otro. Bueno, hay otro que luego es cachondo y aquí te vas a Vale. reír, ¿no?, porque dices mi carrera. Bueno, ahora ya entro en la parte de inversor, ¿no? Vale. Entonces ya, pues después de haber hecho ese deal durante 2 años, pues ya empiezo a saltar un poco más. Me llaman
vuelvo otra vez al mundo de la empresa pequeña o de la startup. Bueno, no pequeña de per se, porque habíamos hecho empresas muy, muy gordas, pero bueno, sí, del mundo de la empresa digital, ¿no? Vamos a llamarle. Y me pegan un toque desde Londres, bueno, me ofrecen una posición de partner en un fondo europeo israelí, bueno, anglo-israelí concretamente, que había hecho muchísima empresa que había llevado a Estados Unidos. La verdad es que han hecho un montón de unicornios, es un fondo maravilloso. Y bueno, y me voy para allá. Y bueno, ahí hubo la discusión, los brasileños querían que me quedase a vivir allí, me ofrecieron un cargo muy importante en la compañía, etcétera, pero bueno, yo creo que ese ciclo primero no era mi background de verdad, ¿no? Es decir, yo había hecho posible eso, había participado, pero ya está. Y entonces, pues bueno, me fui para allá, me fui para Londres y nada, y estuve pues bastantes años pues haciendo inversión en startups, haciendo crecimiento, pues entramos en diferentes compañías y ahí pues primero empecé llevando sobre todo las empresas fintech, ¿no? Que teníamos mucha fintech, me gustaba mucho, y luego ya pues ya expandimos a diferentes, ¿no? Pues hicimos en España Globo, hicimos Stash en Estados Unidos, yo qué sé, Astrofix. Ellos habían hecho previamente, pues habían vendido Scan a Snapchat, se hizo la IPO, es decir, viví cosas muy bonitas, ¿no? Y se aprendió mucho. Y en el año 2017, pues claro, la verdad es que viajaba mucho, venía de la etapa de Brasil, con lo cual lo de viajar era, y encima en un tema aéreo, pues parece que iba a correlación, ¿no? Y llevaba pues tal que 5 o 6 años que no paraba de viajar, no paraba de viajar constantemente. Es decir, y entonces, bueno, llegó un momento que dije, oye, vamos a sentarnos, y me salió la oportunidad de montar la primera gestora de fondos en la cual yo era socio y fundador, ¿no? Es decir, que era Foneco Capital, y junto con Mercé, con Josep en ese momento, pues me arrancaron de Entre Capital, ¿no? Y me fui a Neco, ¿no? Y muy contento, la verdad. Fue una experiencia dura también, muy dura, porque ahí hubo que vender mucho. Ahí sí que hubo que vender mucho. Ahí te das cuenta, ¿no? De cuando vas a trabajar de socio en un fondo, que al final el fundraising está dado, a cuando tienes que trabajar otra vez de nuevo el fundraising, ¿no? Entonces me tuve que volver a poner la gorra de vendedor y volver a levantar dinero para un fondo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hicimos una buena venta. La verdad es que levantamos, bueno, la venta a la que no estamos más satisfechos, que no es mía, es de los tres, es que conseguimos levantar de un solo inversor institucional no público, que eso es importante, pues 20 millones de libras, ¿no? en un ticket. Joder. Y fue Menudo ticket, ¿no? un ticket muy generoso, sí. Joder. Aún así se nos complicó el fondo, pero bueno, da igual. Y bueno, y previamente a esto, en el 2000... Pero Espera, que aquí te vas a reír. Para, ¿20 millones? 20... A ver, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo 20 levantaste? 20 millones de capital commitment. Pues Vale. conseguimos que una entidad financiera, invirtiera en nuestro fondo y impulsara nuestro fondo con un capital commitment de 20 millones de libras. No de euros, de libras. ¿Y qué fue lo que les convenció a ellos? ¿Por qué vosotros y no cualquier otro fondo? Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que fue fruto, pues ellos tenían una necesidad en ese sector. Esta entidad tenía una entidad financiera en el país, pues tenía ciertos intereses en desarrollar el ecosistema allí. Nosotros teníamos el doble gorro, ¿no? Estábamos entre España y Londres, ¿no? Con lo cual, Josep en ese momento llevaba 30 años de carrera viviendo en Londres, o 20 y pico años, y bueno, pues conocía muy bien el mercado local. Yo ya llevaba unos años también, teníamos cierto, siendo guiris, pero teníamos algo de conexión allí. Y bueno, pues eso hizo que, fruto también de las conexiones, pues Mercé tenía muy buena relación también previa y había trabajado previamente con ellos, y bueno, oye, se coció. Vale, confianza, ¿no? Fue una cuestión de confianza, pura y dura. Fue una cuestión de confianza y de necesidades, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue bonito. Fue bonito. Vale. Y ahora, perdona que te he interrumpido antes. No, si me iba a ir, te iba a explicar una gilipollez. Dale, por favor. Porque como tampoco no tenía mucha idea de invertir profesionalmente, ¿no? Pues también me formé. Vale. Antes de empezar en Londres me fui a hacer un máster de Private Equity Venture Capital, porque no tenía tampoco mucha formación más allá de hacer de Business Angel, ¿no? Es decir, que conocer bien el ecosistema desde una perspectiva institucional y una gestora de fondos era complicado y más internacionalmente, ¿no? Es decir, salté como muy rápido, ¿no? a pasar de haber sido
pues bueno, emprendedor, gestor de money y financiación, digamos, y business angel inversor, pues ese paso fue muy, muy rápido, ¿no? Entonces, no había pasado, había sido analista, pero previo a incluso la empresa de telcos, ¿no? Con lo cual tenía que ponerme al día a lo bestia. Pero bueno. Hostia, pero qué guay, porque has ido como explicando por eslabones tu Sí, sí. trayectoria y como entre medio siempre hay algo de formación, Sí, ¿no? hay algo de formación, es curioso. Tal. Ahora me voy a hacer, supongo, me voy a hacer bohemio, porque estoy estudiando humanidades, ¿no? Con lo cual, al final de mi carrera ya, igual, no sé, me vas a ver con un pañuelo y ya voy a dejar este Dirigiendo un mundo. monasterio Dirigiendo ahí un en el monasterio o algo Tíbet, así, total. pero bueno, ya está, algo tiene que ver, ¿Te has porque leído, cada punto de inflexión en mi carrera ha ya tenido ves? esto. ¿Te has leído el del monje que El vendió monje que su vendió su Ferrari, Ferrari, ¿no? ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, si es así, pues monje acabamos, ¿no? Ya está. Exacto, exacto. Oye, pues qué bonito, qué bien, pedazo de trayectoria, Ernest. Y para ir cerrando esto, ¿no? Viendo toda esta trayectoria, si ahora, por ejemplo, tuvieras enfrente de la cámara a Ernest con 19, 20 añitos, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle? Pues mira, yo qué sé. Bueno, ser menos idealista, sí, me gustaría decírmelo, porque siempre lo he sido. Es bonito, ¿eh? No perderlo, porque he sido siempre. Creo que es parte de lo que ha conseguido que yo sea siempre positivo, ¿no? He sido siempre. Creo que un emprendedor tiene que ser optimista de nacimiento, porque si no, vamos, a la primera de cambio nos iríamos a llorar a la esquina y lo dejaríamos todo, ¿no? Pero sí, ser un poco más realista en ciertas cosas, es decir, asumir la situación antes, que ahora lo hago, evidentemente, en ese momento, pues, claro, te dejabas llevar un poco más por cantos de sirena, ¿no? Pero también creo que son rasgos de la edad, es decir, con lo cual tampoco, oye, pues tengo la carrera que tengo, ¿no? Hay gente que lo ha hecho 1000 veces mejor que yo y yo lo he hecho para mi gusto suficientemente bien, soy feliz y ya está. Y bueno, y sigo, ¿eh? Es decir, todavía Sí, sí. no sé, todavía no me No, he ido al monte, pero bueno, está ya muy bien, está. porque a mí ahora lo que me sale, ¿no? Es que tu consejo que le darías al Ernest de 18, 20 años es, chaval, lo vas a hacer de puta madre. Bueno, sí, pero aprende un poco a no a gestionar tu frustración, ¿no? A Sobre gestionar todo. tu Sí, frustración. gestionar la frustración. Yo creo que en ese momento yo era una persona extremadamente, no sé, ¿no? Pues muy idealista y muy de, ¿sabes? Las causas justas y tal y cual y no sé qué, y te das cuenta que, joder, el mundo es muy complejo, ¿no? Y la humanidad es muy compleja. Pero bueno, hay que aprender a navegar con esa situación y hay que trabajarse. Eso es importante, hay que trabajarse en todos los aspectos, no solamente en la parte formativa, ¿no? Que es lo que te decía, porque claro, yo al no tener ni puta idea de cada salto que he ido dando en mi carrera, pues no sé, pues algo tenía que aprender, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajarse la persona, ¿no? Es muy importante, hacer lo que sea. Últimamente parezco un gurú de la meditación y cosas de estas, ¿no? Que voy aconsejando esto, pero es que lo aconsejo mucho. Es decir, no la meditación, la parte más de trabajo personal, la parte más de, oye, de tener un coach desde un inicio, de aprender un poco a verse en un espejo y a entenderse, ¿no? De perdonarse, ¿no? Y oye, y no pasa nada. Es decir, que todos vamos al gimnasio, estudiamos un huevo, pero dejamos las emociones para el final y luego te viene como una avalancha que es lo que la frustración te cuesta gestionar. Pero bueno, ¿Hace cuánto que estás trabajando tu desarrollo más de una personal? década. Más de una década. Más de una década. Sí, más de una década. Te diría que cuando me pasó lo de, bueno, cuando tuvimos que malvender Iguan Telecom, pues fue cuando fue el verdadero shock, ¿no? Para mí. Y a eso le uní, pues bueno, que lo de Brasil fue bueno, pero al final no dejó de ser, a nivel personal, fue una huida hacia adelante, ¿no? Es decir, fue bonito porque a nivel de carrera para mí fue fantástico, pero a nivel personal no dejó de ser que yo no toqué fondo y volvía arriba, ¿no? Entonces, bueno, tuve que construir muy fuerte eso, ¿no? Y la verdad es que me lo tomé muy en serio. Y bueno, pues medio chalao sigo, pero funciona. Ya Pero está. feliz. Oye, qué bien. Pues nada, ¿hay algo más que le quieras comentar a la cámara No, o a oye, la gente? felicitaros por lo que estáis haciendo, que es una maravilla. Yo creo que transmitir, oye, experiencias sobre tema de ventas y también con un toque de vida personal es cachondo, es muy bueno. Y a ver, yo no soy muy de cámaras, últimamente me toca salir mucho, pero ya sabes que soy bastante reservado y hoy me he soltado de lo lindo, pero bueno, si sirve para contribuir a algo positivo, pues creo que merece la pena, ¿no?
Yo estoy seguro, o sea, me lo he pasado pipa Muy bien. y creo que alguien con una experiencia como tú tiene mucho que Yo decir también, crack. a la gente que empieza. O sea que mil gracias y lo de Bueno. reservados era para ti, porque Venga. vamos, No, te he bueno, enganchado, pero bien. pero porque eres buen vendedor. Venga.